So while we're getting situated up here, Mientras nos acomodamos, me voy a presentar brevemente. Soy Kate Ziegler, soy una geóloga de pastizales. Yo trabajo con productores agricultores en el noreste y este de Nuevo México, el sur de Colorado y el oeste de Oklahoma. Nosotros trabajamos para que las personas entiendan los recursos disponibles de agua y para poder proponer estrategias para el manejo de esto, del suministro de agua. Hoy estamos aquí para tener una conversación con Daryl Vigil para aprender más sobre de este paisaje desde la perspectiva desde su perspectiva como una persona de la comunidad Apache Jicarilla. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Qué bonito día, bonito entorno. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Carrier Coalition. Yo aprendí que qué quiere decir una coalición el otro día. Estaba hablando con un grupo de líderes indígenas sobre las políticas de las cuencas de Colorado. Empezamos una conversación del foro de los líderes indígenas y ellos pensaron que el término de foro era muy general, así que prefirieron el término de coalición, de que un grupo de personas se unieran para una meta en común. Para los que no me conocen, conozco a algunos de ustedes, o quizás a uno de ustedes. Soy Daryl Vigil y soy miembro de la Nación Apache Jicarilla. También soy parte del pueblo Zia y pueblo Gemes. A los indígenas se apuntan con los labios, así que estamos justo allá. Yo aprecio la oportunidad de poder hablar con ustedes esta mañana. Mi trabajo diurno es administrador de suministro de agua de la Nación Apache Jicarilla, que está en el norte, en el centro norte de Nuevo México. Nuestro pueblo Dulce está cerca de la frontera entre Colorado y Nuevo México. Está cerca del pueblo Chama. Nuestra tierra de Jicarilla Apache va de Colorado Springs a los planos al este y nosotros estamos desde el valle de Chama hasta, hasta los valles al este. Mi trabajo que hago aparte es cofacilitar la iniciativa ah, del agua de los pueblos indígenas. Tenemos conversaciones para poder incrementar la capacidad tribal o indígena y también para mejorar la colaboración indígena que está sucediendo en la cuenca de la que es parte el río Colorado. Yo empecé a hacer ese trabajo hace 11 años. Definitivamente no era el camino que que yo quería emprender. Yo era un capitalista. Yo abrí los casinos de mi pueblo y ayudé a abrir 16 corporaciones. Mi familia tenía un pequeño hotel en la reservación durante 15 años. Esa era la trayectoria de mi vida. Yo estaba empezando a involucrarme en el desarrollo del carbono porque mi tribu depende del petróleo. Y así que yo quería hacer millones de dólares emitiendo más cosas al aire, pero el creador dijo, tu camino es diferente al que ya llevas. Así que las políticas indígenas no son diferentes a otras políticas. Así, yo me alejé del negocio, pero pienso que creo que los líderes indígenas me corrieron ese día, pero eso me dio la oportunidad de hacer lo que yo hago hoy. El río Colorado y todos los ríos, el Río Grande, el Pecos, Arkansas y un cuarto, todos estos ríos me han dado la voz diciéndome que es importante en cuanto a lo que está sucediendo actualmente. Tengo un muy buen amigo, Brian Richter, quizás lo conozcan. Él me preguntó y me recomendó para que yo pudiera compartir
mis comentarios con Kivira Coalition. Y yo estoy muy contento de que él hizo eso porque yo no sabía nada de esta coalición. Pero yo tengo confianza en todas las relaciones que he creado en los últimos 10 años y él pensó que es importante, si él piensa que es importante que yo esté aquí hablando con ustedes, yo confío en esto. Hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Estoy seguro de que ustedes ya han estado hablando de los temas. Disculpen que no he estado participando en el último par de de días, pero ¿por qué es importante el trabajo en estas cuencas, en los temas más grandes del cambio climático? ¿Cómo afecta a las naciones indígenas y cuál es nuestro papel en general en cuanto a lo que tenemos que ofrecer para poder trabajar de una manera sostenible en esta área por miles de años? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para empezar a pensar en un futuro co-criado? Es importante la relación entre el agua y la tierra. Así que eso es mucho de presentación, pero yo quiero trabajar con Kate hoy para tener una conversación sobre quizás qué es importante para ustedes y qué es importante en términos del trabajo que hacemos, que yo hago y el trabajo que hace ella. Nosotros nos estábamos riendo sobre eso porque mi trabajo hace 10 años, las relaciones que yo hice y casi instantáneamente fueron con la comunidad científica y las tribus y la ciencia por cualquier razón. Nosotros ah, nos asociamos rápido para trabajar en las metas que son importantes para los dos. Una de las cosas que está sucediendo ahora es que ah, y ustedes entienden la aceptación de la ciencia que se ha estado desarrollando y que sigue siendo explorada para poder vivir de una manera sostenible en el futuro. Muchas gracias por eso y ahora vamos a iniciar. La primera pregunta que tengo aquí, y esta es una conversación que hemos ya tenido durante el último par de días, al leer un artículo sobre usted, hubo un comentario que se hizo en el artículo que habla sobre cómo los grupos indígenas dijeron que el río ha moldeado la cultura y el patrimonio también. Así que hablando de ese comentario, usted también acaba de hablar sobre este efecto y ahora nosotros manejamos y formamos los ríos. ¿Cómo se hace la transición de que el río forme a la gente, transformándose a que la gente ah, transforme o maneje los ríos? De nuevo, la pregunta es, el paisaje nos formaba a nosotros y ahora nosotros formamos y gestionamos el paisaje. Hablando de esa transición, ¿cómo se ve esto en el futuro en términos de ese cambio dramático en nuestra relación con el paisaje? Hemos estado teniendo esta conversación, pero ahora que me hace esta pregunta, pienso de muchas cosas sobre quiénes hemos sido como personas y en nuestro ADN, eh, al pensar de quiénes somos, incluyendo en nuestro ADN, nosotros hablamos de que el río nos forma a nosotros como personas y como cultura. Y esto habla sobre lo que se me ha enseñado a mí. Se me ha enseñado la humildad de la pequeña parte que somos de una parte más grande. Uso el acuerdo del Río Grande de 1922. Yo puedo proporcionar un poquito de contexto para mi tribu. El, en 1922 fue cuando se hizo este acuerdo. Mi tribu estaba viviendo ahí, ya tenía apenas 40 años viviendo en esa reservación y estaba viviendo de lo que le estaba proporcionando el gobierno.
En 1992 fue la primera vez que se les dieron derechos sobre el agua. Tuvimos una política que duró 100 años. Y lo interesante del compacto del río Colorado, ahora se sabe que se usó ciencia ah, no precisa para poder distribuir el agua. Y nosotros ingresamos a esto a 100 años tarde y hay una expectativa de los socios en términos de los gobiernos estatales y federales que nosotros ya tenemos que haber averiguado esto. Y la naturaleza del río dice que esto no aplica a nosotros. Estamos en ese punto ahora. Esta inhabilidad, las tribus en el río Colorado tienen derecho al 20% del volumen del río. Igual no se nos permite participar en la política de ese proceso. ¿Qué significa eso en términos del futuro del oeste cuando estamos hablando 7 estados que son parte de esta cuenca y que incluye a los estados, la nación y a bastantes naciones indígenas? ¿Cómo es que los pueblos indígenas, qué, qué proceso están tomando? ¿Qué estrategia tienen? Parte de la estrategia ha sido el incrementar nuestra capacidad para poder participar de una manera responsable en el proceso de la creación de las políticas, pero más importante para ejecutar quiénes somos nosotros, dentro de nuestro ADN y pensando de una manera holística para abordar el problema. En los últimos 10 años, ah, particularmente 10 tribus que han estado asociados, han estado involucrados en un esfuerzo para crear relación y entendimiento sobre los pueblos indígenas y los derechos sobre el agua de ellos. Quizás nosotros podemos tener las mejores prácticas y cosas que pueden ayudar para fomentar la conversación, pero no tenemos la habilidad de hacerlo todavía. Cuando hablamos del río formando nuestra cultura, la política del río ha prevenido que las personas indígenas sean quienes son en términos de permitirles, ah, el permitirnos, ¿imaginan eso? El permitirnos de ser administradores del agua y del suelo al extent que nosotros nos gustaría poder administrarlo. ¿Cómo el río ha formado la cultura en el oeste? Ha afectado a quienes somos como gente, como personas. Y es increíble para mí que los asociados y las conexiones es toda una red de personas que tienen los valores comunes en conjunto con los pueblos indígenas. Y yo he hablado con Kate de esto, y esto es muy importante. Yo aprecio el hecho de que ella ha mencionado esto, porque ella es cuarta generación de irlandés, y aquí es donde ella se siente que es su hogar. Es un honor. Hay que honrar el lugar donde ustedes se sienten en su hogar, y si es este área, ustedes sienten ese sentido de hogar aquí, igual que los pueblos indígenas, y es simplemente amplificado por miles de años. Nosotros tenemos el mismo valor del agua y de la tierra en el que vivimos, y nosotros sentimos que es nuestro hogar. ¿Y qué base tenemos para empezar? Y eso ha formado la cultura y las prácticas que nosotros implementamos hoy. Los ríos continuarán, ah, el río continuará formando la cultura, pero si seguimos lo que estamos haciendo, no habrá un río. Nosotros no podremos, si seguimos lo que estamos haciendo, no podremos desarrollar los derechos de agua que nosotros apenas ah, no podremos implementar los derechos sobre el agua que nosotros apenas recibimos. Y por último, en el lado del lado pueblo, yo entiendo la naturaleza y la importancia
y lo importante de la agricultura. Yo crecí viendo a mis abuelos yendo a las tierras cada día y wow, qué estilo de vida tan increíble. Y nosotros queremos continuar viviendo como, como nosotros somos como personas, pero seguido la política dicta quiénes podemos ser nosotros como personas. Nosotros queremos reformar el paisaje de quienes somos para poder crear un futuro juntos. Quiero inscribir este lugar, este hermoso, este Wagon Mound es uno de mis segundos hogares aquí en ese hogar para la familia norteños, es unas tradiciones muy profundas ahí, hablando relativamente y con mucho logaritmo, hablando muy relativamente, pero una palabra que me enseñó en el último fue el concepto de querencia, eso es un amor más profundo al paisaje. Pensando en este concepto de cada uno de nosotros tener toda esta relación con el paisaje que tenemos que está muy cerca de nosotros, como estas diferentes personas de estos diferentes tiempos. Y nosotros hemos hablado acerca del agua segura y pensando cómo podemos desarrollar políticas para este paisaje con estas diferentes entradas de diferentes generaciones de personas que han tenido ese sentido, amor y diferentes intereses y culturas y diferentes tiempos para poder desarrollar y crear este paisaje. Sí, creo que una de las cosas de las que hemos hablado, cómo le damos forma a las políticas y cómo se crea, pero primero quiero reconocer, tengo mis dos niños, los mayores son abuelos, son hispanos, San Fernando, y son los que se establecieron en Haito, tierra. Dentro de mi propia familia hay muchísima diversidad en cuanto al linaje de mi familia. Definitivamente es un honor, yo le honro esas cosas, esos gente de Nuevo México y aquellos que han hecho su lugar para vivir, generaciones de personas que a nivel comunitario esas relaciones definitivamente han crecido y se han fomentado para la política nos dividen y cuando empiezo a pensar ejemplos específicos en cuanto a cómo podemos avanzar, voy a usar la cuenca del río Colorado porque es donde hago la mayor parte de mi trabajo, es donde mi tribu obtiene su agua del río Colorado en la cuenca de San Juan. Una de las cosas que me di cuenta hace 10, 12 años, cómo sí, lo que existe y cómo la política ha desarrollado esas conversaciones y la política es como para empezar y para proteger y defender y realmente hablar, cómo desarrollar colaboraciones. Cuando me involucré por primera vez en esto, vi la exclusión de las conversaciones ambientales, vi la exclusión de la comunidad, de las tribus y de la conservación y de los NGO que querían eso. Inicialmente vi que lo que yo pensaba, el único camino que existiera era crear un proceso de inclusión para que todas las voces se escuchen. ¿Y cómo puedes hacer esto? Es una tarea difícil y es una normatividad y todas las voces se incluyan en el oeste. Y eso ha estado llevándose a cabo en los últimos 10 años para hacer unos cimientos. Y donde estamos ahora, finalmente ese trabajo ya está sucediendo. Hay una conversación en el mundo y en el oeste acerca de que las tribus del oeste se pueda incluirse en este proceso. Lo único que hemos llegado a este punto es de que hemos creado esta relación y he hablado de diferentes
funciones donde yo los he conocido a mucha gente y me he conectado con ustedes y tener esa relación acerca de los problemas de mi tribu en específica y los problemas que existen en la cuenca y que hemos encontrado. Hemos encontrado esas cosas en común, esas cosas que realmente se empalman y tener ese entendimiento. No vamos a estar de acuerdo en todo, definitivamente. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta en mi trabajo con la iniciativa de agua y tribus en 2019, mi socio de la Universidad de Montana pasó por unas entrevistas, un proceso de entrevista de 250 personas en la cuenca, las 7 cuencas, MGO, México, el gobierno federal, cualquiera con el que se pudiera hablar. Y una de las cosas más interesantes de las que me di cuenta fue que donde hacíamos una pregunta y por favor, infórmenos cuál es la pregunta, cuál es la relación personal y profesional con el río. La mayor parte del tiempo se pasaba con la gente, hablaba del valor personal y su experiencia personal del río Colorado. Y todos consideramos lo mismo, la política. Pone a la gente en oposición a sus propios valores. No pone, y si desarrollamos este movimiento, estos cimientos y crear relaciones, es una forma de crear una política en el futuro donde todas las voces se escuchen. Así hablando acerca de esto, y un comentario que tú hiciste fue que es el rol de la ciencia en el desarrollo de políticas. En mi rol, yo soy miembro del diálogo, del Consejo de Diálogo de Nuevo México, de Valeste de Nuevo México, las comunidades agrícolas. Y yo sé que soy una voz para la zona que representamos, para la Comisión para la Planificación de Agua. Para mí, en la zona que yo represento, no tenemos mucha agua superficial, nuestros recursos casi están de agua subterránea, que casi son invisibles, y tratar de administrar esos recursos que no vemos y no tenemos muchos datos acerca de esto. Pensando en este concepto no solamente de crear políticas, pero también es una integración de las ciencias, desde tu perspectiva y con tus ciencias de observación, crear estas 3 cosas, unirlas, la política, la relación con la gente y la relación con la ciencia, ¿cuáles serían tus pensamientos acerca de esa fusión que podría existir? Es muy interesante para mí, porque uno de mis muy buenos amigos es Brian Bright Udall, es uno de los climatólogos que está tratando con los problemas del clima en el sureste. Una de las cosas que dijo, habló, o sea, se llama un zorrillo porque siempre está dando esta información mala porque realmente es toda la información mala. Para esto, el mundo de la ciencia ha estado diciendo esto los últimos 10, 15 años acerca de la urgencia que hay de tratar con estos problemas que están sucediendo actualmente. Hay un sentido de frustración en cuanto a mis amigos en las ciencias y la falta de capacidad para poder comunicarse con el público en general y sus esfuerzos para darles más información y que quizás esto se les pegue un poco y tener las situaciones acerca del clima y el impacto que tiene en todas las fuentes de agua, incluyendo las fuentes de agua subterránea. A crear y desarrollar un futuro para el agua, esto que tiene que considerarse definitivamente. Y esto, una de las cosas que quiero reconocer es que las relaciones que hemos hecho con la comunidad agrícola, conocí a una Peter Tool de la Alianza Agrícola de Boulder, en crear esas relaciones en cuanto al entendimiento de lo que ellos están haciendo. El Distrito de Irrigación en el sur de California, el doctor Enrique Martínez y Martínez Shields, que son mis amigos,
Y mi punto es de que la comunidad agrícola es un poco de la mejor ciencia que hay disponible y qué podemos aprender acerca de eso en la comunidad más amplia en cuanto a lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están desarrollando, en lo que están haciendo, es el valor, es absolutamente lo que consideramos esas ciencias. Y regreso, es un ejemplo tan fácil que los barcos del Colorado sabían la hidráulica, pero de todos modos decidieron hacerlo y vieron lo que cuando construimos algo en unos cimientos que son falsos 100 años después, vemos los impactos que sí existen. Y hablando de esto, esta es una historia que yo te comenté ayer. Había sus principios de un estudio de maestría en el campo y estábamos hablando con uno de los agricultores y estábamos honrando sus pozos y estaban diciendo cómo no puede creer en el calentamiento global. No importa hasta cierto punto que yo crea o de quién es la culpa o cómo está sucediendo. Lo que me importa a mí como la persona que esté al final de la cadena de alimentos es de que yo no entiendo que el clima, qué es lo que está haciendo y yo soy el que tengo que entender cuándo mover mi ganado y cuando el pasto no está creciendo, cuando la lluvia no está llegando y cuando no nieva, cuando debería de nevar. Es lo que era, ya no puedo predecir cómo debo de hacer mi propia gestión para producir los alimentos que ustedes tienen que comer. Cuando pensamos estos cambios tan rápidos que están sucediendo y lo que está en la tierra y que tienen más entendimiento del cambio que está sucediendo en el pasado, vamos pasando con estos cambios. No es el nuevo normal, sino es el nuevo anormal y esta variabilidad que existe. ¿Cómo podemos trabajar en forma colaborativa con algo que no entendemos totalmente, aunque científicamente sabemos el concepto que lo que es sudar, pero no hemos vivido esto todavía y podemos adaptarnos a algo que es tan dinámico y difícil de obtener? Yo lo creo así. Yo siempre he sido así un optimista 100% y considerando lo que Brad Goodall dijo, esta es una ramificación y él habla acerca de este nuevo normal, sino el nuevo anormal. El motivo que está diciendo esto porque no es predecible, es impredecible. Todos estamos experimentando los patrones del clima. Y esto es tener la creencia, que creer en algo. Y esto lo pone lo vemos de una forma, es una moralidad muy diferente que realmente no aborda los problemas que tenemos que tratar en la tierra, el cambio de clima, la sequía y lo que estamos experimentando actualmente es algo que es la experiencia a primera mano, lo que yo veo en mi propia observación. He estado tratando de ser tradicionalmente reunir a los cazadores y enseñarles cómo ser agricultores, rancheros o granjeros, cómo tener esa forma de vida en nuestra reservación. Y hay algunas generaciones de agricultores que valoran ese estilo de vida, pero la realidad es que no vamos a poder sostener esto nuevamente, que ustedes adoptan esa vida debido a la hidrología y la sequía. Y para nosotros es algo muy real en cuanto a los impactos que estamos viendo actualmente en la Tierra. Una última pregunta antes de empezar con las preguntas y respuestas. Y de aquí Hickory Apache, que serían los primeros de crear una relación singular en Nuevo México. ¿Podrías compartir esto? Esta historia y este éxito que están teniendo. He estado haciendo ese trabajo en la cuenca del río Colorado, definitivo, porque ahí están los derechos del agua, y ahí es donde podemos desarrollar los derechos del agua para darle un poco de contexto. Ahora, en los últimos 3 años no hemos podido desarrollar
2.500 de nuestros derechos de agua en el dique de agua por la falta de capacidad no hay mercado para ello en las 4 esquinas de las plantas de energía porque está arrendados. De llevar esa agua fuera de estas fronteras, no la podemos tener, no comercializarla porque toda esa agua ya está otorgada. Es agua que se va por el río y es en forma gratuita, no podemos usar esta agua. Y ahora en la cuenca superior, 60% y cerca de 500,000 de derechos de agua que las tribus son dueños y tienen derecho, no se está usando y pasa por el río porque no la podemos usar. Vimos una oportunidad con el Estado de Nuevo México, donde en Nuevo México escucha uno acerca de el agua es vida, como no la tenemos en Nuevo México. 2012, 2013, mi tribu hizo un remate en Nuevo México con el agua Chama. Fuimos 116 entidades en la cuenca del Río Grande y 33 personas que estaban interesadas para poder recargar este agua, porque somos muy flexibles en cómo podemos arrendar esta agua. Es el Estado de Nuevo México sigue hablando acerca de esto y habló del plan de 50 años. Realmente no hay sustancia en cuanto a esto. Nuestra capacidad de desarrollar nuestros derechos de agua en Nuevo México. Le dijimos al Estado de Nuevo México, bueno, si me están hablando que el agua es vida y hablan en serio de conservar dentro del agua, dentro de las fronteras de Nuevo México, ustedes necesitan poner el dinero de lo que están diciendo. Empezamos el diálogo con la oficina de los ingenieros y en la comisión de poder arrendar a la reserva de agua del Estado, y que nunca antes se había hecho. Si vamos a crear un futuro de agua en el Estado de Nuevo México, entonces necesitamos crearlo conjuntamente. Y pasando por ese paseo y trabajamos esto y de forma legal y buscar otro tipo de transacciones que eran similares a esta. Y lo que nos dimos cuenta, y fue muy decepcionante, es que no había otra soberanía, otra transición soberana en el Estado de Nuevo México hasta 2021, considerando la historia que los nativos han tenido con el Estado de Nuevo México. No hay una transacción soberana de una es como una fundamental donde la tribu lo va a arrendar para la reserva de agua de una soberanía a otra soberanía. ¿Y qué es esto? Esperamos que esto va a crear los cimientos, como los datos de soberanía, soberanía y como un socio igualitario y estén autodeterminados para poder trabajar con el Estado. Y esto va a crear el marco del trabajo, el reconocimiento y respeto para la soberanía de las tribus, que definitivamente esto va a ser para crear un futuro de agua juntos. Pero si no hay un entendimiento con esto, entonces no va a haber esta incertidumbre nuevamente. Y es algo que estamos viendo, es de crear esa certeza. ¿Y cómo podemos hacerlo si no existe una relación de soberanía a soberanía y una relación de agua a agua? Estoy teniendo que los navajos y jicaría son los derechos que tienen los derechos de agua. Eso es una forma en lo que tenemos, y ya estamos en las comunidades más amplias y tienen un entendimiento de lo que estamos haciendo, cómo es que nos podemos ayudar unos a otros, y hemos hecho cosas como el río Chama, la Asociación de Ramasequia de Norteños, ese tipo de relaciones que han existido por muchísimo tiempo. La gente realmente no sabe acerca de esto y estamos tratando de señalar esto y estas transacciones que por primera vez se están llevando a cabo, y esto lo va a llevar a lo que va a suceder, lo que es posible y que no está sucediendo en cuanto a las relaciones con las tribus. Algunos últimos pensamientos, algunos comentarios finales antes de pasarla
Antes de responder preguntas, que si ustedes tienen alguna pregunta, muchísimas gracias por permitirme compartir un poco de lo que estamos haciendo y hemos producido, cuando es una iniciativa de agua, hemos producido unas políticas. Y si usted hace Google en esto, estos derechos, estos van a ser informativos en cuanto para cualquiera que esté en la cuenca. Yo les recomiendo que hagan esto y también a la sociedad con las tribus del río Colorado, también un estudio de tribus. Este es un documento muy importante de los cimientos de los acuerdos que ha habido con el gobierno federal. Muy bien, nos vamos a pasar a todos, a ustedes, para si tienen alguna pregunta para Daryl. Thank you very much for your informed discussion. Muchas gracias por su conversación esta mañana. Mis preguntas se tienen que ver con el procedimiento o el proceso. Lo que yo escuché, lo que yo les escuché decir es que mencionaron que la política no representa el valor que nosotros deberíamos tener. Mi pregunta es, ¿cómo usted enmarcaría la habilidad de empezar con el sistema de valor antes de implementar una política para que de esa manera la política o el proceso se pueda basar en el valor primordialmente? Tengo un ejemplo muy específico sobre lo que estamos tratando de hacer en Glen Canyon, en el Gran Cañón. Tenemos el lago Powell, que está a niveles históricamente bajos y está empezando a revelar los sitios sagrados históricos que se inundaron cuando construyeron la presa. Hablando con personas que trabajan con el programa de manejo adaptivo de la presa, es importante que tengan que los líderes indígenas determinen si hay que dejarlo descansar o darle la bienvenida de nuevo. Y nosotros pensamos en cuanto a la política, tenemos que volver a entrenar la sabiduría tradicional para esos procesos, porque los del gobierno dicen, bueno, vamos a llevar algunos líderes y nosotros decimos, no, hay que darle el valor sagrado que merece y hay que pedirle a todas las tribus que tenían sus sitios sagrados en ese cañón. Hay que preguntarles a ellos primero qué es lo que quieren hacer con ello. Y luego ya después, después de que hacer eso a la fundación, entonces ya agregar a la ciencia y la política para que eso, entonces la revelación del Glen Canyon nos ha mostrado, nosotros estamos viendo los sitios históricos, se están revelando de nuevo. Y ese es un ejemplo específico de cómo nosotros podemos integrar el valor a ese proceso específico. Esto es algo, nosotros escribimos un documento que se llama Al sentido de la cuenca para decir, mire, esto es a lo que le da valor la gente. Y si ese es el caso, lo que le da valor, lo que la gente valora, tiene que incluirse dentro del proceso para la creación de políticas. También quiero agradecerles a los dos por su discusión y compartir sus conocimientos. Mencionaron un par de veces la hidrología, con las fallas de la hidrología del río Colorado. Entonces, quizás este es un tema muy grande que no conozco muy bien. ¿Lo pueden explicar un poquito más? Y quizás eso aplica también a la cuenca del Río Grande. Sí, absolutamente. En 1922 hicieron un estimado del caudal del agua durante 10 años.
y pasaban, empezamos con, el estimado estaba demasiado alto y mostraba más agua de la que en realidad corría. En- entonces, también tiene uno que ponerse a pensar de que la cuenca superior está proporcionando el agua a la cuenca, am, a la, cu- a la segunda cuenca, porque esa no produce su propia agua. Y nosotros estamos tratando de proporcionar el agua basada en la ciencia errónea. Aunque sabemos que la ciencia no estaba correcta, que no se había estimado bien el agua y están, y esto, y de dónde quieren sacar esta agua, del agua que no se ha usado por los pueblos indígenas. Y las conversaciones no incluyen a los indígenas. No es que nosotros no creamos en la conservación, estamos apenas en el punto de apenas empezar a poder desarrollar esos derechos sobre el agua y esos derechos ya están integrados en las comunidades generales dentro de las que vivimos. Tenemos que clarificarlas y reconocer esos derechos. ¿Pueden imaginarse ustedes? Están prediciendo, tenemos conversaciones ahora que dentro de los próximos 3 años la hidrología puede bajar a 11 millones de pies cuadrados. Tenemos que volver a pensar sobre eso, pero los que se han estado beneficiando quieren mantener las cosas como están a costillas del río mismo. Ahora, ahora en la frontera de México y Estados Unidos tenemos la presa de Morales y ya no hay río Colorado. Se ve así, está seco. Qué triste que el río más grande en el oeste, lo que nos nutre y, no- y nos proporciona agua, ya no llega al Mar de Cortés. Yo mencioné anteriormente, nosotros pensamos sobre el ecosistema y pensamos sobre los pescados que están en peligro de extinción y gastamos mucho dinero recuperando esos pescados, pero el entender que los ecosistemas nos incluyen a nosotros, somos parte del ecosistema y lo que nosotros sacamos de la de red de comida, la cadena de comida, ¿qué significa eso para nosotros? Entonces, abordar esas conversaciones difíciles sobre cómo se va a ver eso en el futuro. La estructura en la que estamos trabajando no está funcionando. Y esas personas que quieren incrementar, quieren incrementar sobre un sistema que ya está quebrado, que no sirve. Cuando nosotros pensamos de dividir el río del río y el río del Pecos y el río Colorado, ellos dan, ah, distribuyen el agua basado en cantidades específicas y no en porcentaje de lo que hay, es por volumen. Así que nosotros le debemos a México agua. Texas ya nos está demandando por el agua porque no les hemos proporcionado el volumen de agua que les hemos prometido en vez de el 5% del agua que existe actualmente. Cuando el agua si hablamos de 13,000 ah, pies por acre a 10, quizás no se ve, no parece una gran diferencia, pero si estamos hablando de volumen y no tenemos el agua para proporcionar, para distribuir, eso crea un problema. Así que así que son dos problemas. Uno que proporcionaron la distribución de agua basada en volumen y aparte de que la distribución de agua se estimó la cantidad de agua que iba a correr en un tiempo que había más agua de lo normal. ¿Por qué es que es tan importante el río Colorado para Nuevo México? Si ustedes han visto el Río Grande al ingresar a Nuevo México, ya no queda mucho después de lo que le sacan en el Valle de San Juan. En nuestro programa de Chama, si no tuviéramos ese proyecto, el Río Grande estaría
completamente seco. La municipalidad más grande de Nuevo México obtiene su agua del Río Grande y por eso es importante que Nuevo México se involucre en esas conversaciones del Río Colorado. Una, nosotros estamos trabajando con el Bureau of Reclamation para poder mantener agua dentro del río y esas conversaciones afectan a Nuevo México en términos del agua que se le otorga. ¿Alguna otra pregunta? Yo pienso que nosotros podemos tomar una pregunta adicional, pero ahí viene un micrófono. Solo quiero también dar mi agradecimiento por su presencia hoy y por su trabajo excelente. Tenemos una pregunta más general, pero lo que más me desanima es que el clima actual parece que, más que el cambio climático, es el incremento de falta de creencia en la ciencia. Y yo pienso que es muy importante que se presenten personas como ustedes en este tipo de juntas. ¿Ustedes tienen algún comentario sobre cómo podemos incrementar la credibilidad de la ciencia, en la ciencia? Yo iba, antes que nada, muchas gracias por facilitar esta conversación. Estábamos pensando, ¿cómo lo vamos a hacer? Y por último, parte de la historia de creación de los Apache Jicarilla se dice que los pájaros tuvieron una carrera alrededor del mundo y en el 15 de septiembre nosotros tenemos una carrera de peatones y nos pintamos como las aves y esto tiene significado para mí porque nosotros, ah, porque nos turnamos siendo los águilas o, o grullas y las vi esta mañana, así que y para abordar su pregunta, yo también soy una científica en los pastizales. Es importante que trabajemos con las comunidades y que seamos parte de las comunidades para poder formar mi entendimiento del mundo y de yo entender su entendimiento, para poder explicar por qué pienso lo que pienso, en vez de simplemente mostrar números y decirles, no, ustedes no deberán hacer esto. Los cambios de la toma de decisiones no va a funcionar si simplemente estamos arriba de una torre dando, ah, ah, dando mandatos de que pueden y no pueden hacer. Para mí la idea es, y nosotros hablamos de esto, la política se funciona mejor cuando uno integra, como preguntó la señorita, de cuando integra el entendimiento del mundo y también que integre los valores y los conocimientos de las personas desde que se hace la base, de que se implemente el valor de la querencia desde el inicio con la comunidad. Porque cuando falta eso, se abre más una brecha entre las personas que tienen la educación y que le han invertido el tiempo a los conocimientos de cómo funciona todo todo científicamente. ah, ya no se hace más difícil la comunicación con ustedes si yo me alejo de esa manera. Eso es lo que yo tengo que aportar. Ah, Yo me autodenomino el hombre del agua. Yo definitivamente necesité la información al inicio para saber cuál es nuestra situación actual. Y he formado
amistades fuertes con las personas en la comunidad científica y tiene que haber un compromiso a las personas y con las personas así como somos. Uno empieza a conocer a personas como Brad Udall, uno empieza a entender su compromiso con este planeta y los científicos son fascinantes en términos del trabajo de recuperación que hacen con la restauración del hábitat y, el- y la mejora de la recuperación de las especies. Y eso es esencial cuando hablamos de quiénes somos nosotros como seres humanos.